Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de Pirkei Avot que estamos estudiando. Pirkei Avot, como hemos dicho, es el libro más antiguo de consejos para la vida. Mejora tu vida con estos consejos maravillosos del Pirkei Avot, de los Jajamim, hace miles de años, que son aplicables en cada generación. Los invito a abrir una Mishnah en donde estén, su oficina, su casa, una Mishnah Pirkei Avot. Estamos en el capítulo 1, continuamos con la Mishnah número 4, Mishnah Dalet. Dice así la Mishnah: Yosef ben Yoezer ish Tzeredah ve Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim kibelu mehen. Yosef, el hijo de Yoezer, un hombre de Tzeredah, y Yosef, el hijo de Yohanan, un hombre de Jerusalén, recibieron la tradición oral de los Jajamim anteriores, y ellos dijeron otros consejos. Cada vez que la Mishnah en Masejet Avot te trae una pareja de Jajamim, quiere decir que uno era Nasi, uno era el jefe en aquel entonces como el presidente, y otro era Ab-Bedin, era el principal juez del Bedin, del tribunal rabínico. Vamos a comenzar con Yosef ben Yoezer, y lo increíble de Masejet Avot es que cada Jajam dijo lo que era necesario en su generación. Cuando tú estudias Masejet Avot, estás agarrando los consejos de cada generación y generación, estás agarrando sabiduría de muchos años que los Jajamim fueron dando para lo que necesitaban en aquel entonces. Yosef ben Yoezer dice 3 consejos. Número 1, Yehi beteja betvad la Jajamim, que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios. Y siéntate en el polvo a sus pies de los Jajamim. Y bebe con sed las palabras de los sabios. Explicaremos a qué se refiere. El primer consejo, Yehi beteja betvad la Jajamim, que tu casa sea un lugar donde hay Jajamim, donde hay sabios. La casa no nada más debe ser un lugar de materialismo. Vamos a preguntarnos, yo les pregunto a todos ustedes, queridos televidentes, nuestra casa, tu casa, ¿qué es? ¿Es solamente un lugar donde se come, se duerme, se pasa el tiempo? ¿O también es un lugar espiritual? Aquí la Mishnah nos dice, haz de tu hogar también un lugar de espiritualidad. Eso quiere decir que sea un lugar de superación personal. Ten un momento en tu hogar donde estudias un poco de Torah, de sabiduría. Aunque sea en las noches, te sientas a leer un libro, o con tu pareja, o con tus hijos. Que haya también un lugar de sabiduría. O también en la mesa de Shabbat. Que no sea solamente algo material de comer. Di algunas palabras de sabiduría, algún consejo que aprendes de la Perashá, de los Jajamim. La Torah está llena de sabiduría y de consejos prácticos. Y por otro lado, se puede aplicar. Hay veces se pregunta, ¿quién ofrecería su casa para una clase de Torah? ¿Quieren hacer una clase? El que estudió el Pirkei Avot sabe que tiene que levantar la mano. Tú ofrece tu casa por, muy sencillo. Cuando una persona hace clase de Torah en su casa, número 1, le trae verajá. Viene un talmid jajam a la casa, dice el Talmud en Masejet Berajot, tekef le talmid jajam verajá. Apenas viene un talmid jajam, un estudioso de la Torah, a tu hogar, eso te trae bendición a tu casa. Y se puede ver, la persona puede experimentar cómo las cosas le van mejor. En alguna ocasión, yo tuve hace unos años, una clase que daba a un grupo de parejas, y cada vez se turnaban una vez a la semana para dar en otra casa. Había una señora que de repente insistía mucho que quería que sea en su casa. Y le preguntaron los amigos, bueno, ya te tocó a ti, ¿por qué quieres en tu casa? De hecho, hasta eso implica un esfuerzo, un cierto gasto, ponen unas verajot. Y ella me lo confesó, me dijo, cada vez que alguno de sus hijos tiene un padecimiento, de repente una calentura, algo, yo sé que es muy difícil que salgan adelante, aunque le dan antibióticos, cosas se les dificulta. Pero yo ya lo tengo medido. Cuando la clase de Torah es en mi casa, veo increíble cómo inmediatamente se le quita la calentura, se le quita la gripa. No sé, siento algo especial cuando doy esa clase de Torah en la casa.
Mis hijos, si alguien Barminan estaba mal, se siente bien, tienen más éxito. Y la explicación es sencilla. El Pirkei Avot dice que tu casa sea también un lugar de espiritualidad, cuando hay Torah y Berajá. Y por otro lado, aparte de la santidad, la Kedushá que traes a tu casa, la buena energía, la buena vibra, porque haces una clase de Torah y traes a un Talmid Jajam a tu casa. Primero que todo te compromete más, porque si la clase de Torah no es en tu casa, dices, no sé si voy, si no voy, a ver si me animo, si no estoy cansado, si no estoy cansada. Sin embargo, cuando la haces en tu casa, pues tú vas, porque tú la estás organizando. Y aparte agarras un vínculo, te vinculas con aquel Talmid Jajam de otra manera. Después de todo, tú eres el anfitrión, la anfitriona. Entonces en algún momento empiezas a agarrar un kesher con él. Recuerdo, vino Rav Shidorón a México, el que fue hace unos años, Rishon LeZion y Rabba Rashi Israel, el rabino principal. Son grandes Najamim que tienen en su cabeza todas las halajot, el Talmud, gente muy especial. Y en el momento que vino a México tuvo oportunidad de hacer en la casa, en casa de ustedes, una comida con él. Y desde aquel entonces, el kesher, el vínculo que se hizo con él, fue muy especial. Desde aquel entonces, cuando he tenido la oportunidad de verlo en Eretz Israel o aquí en México nuevamente, ya el saludo es diferente, es más afectuoso. Tuve oportunidad de llamarle por teléfono en algún par de ocasiones para preguntarle cosas. Cuando uno hace una clase de Torah en su casa, se vincula con ese Talmid Jajam. Por eso, el primer consejo que nos da es que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios. Tiene varios beneficios de esto. Y por otro lado, dice la Mishnah, y siéntate en el polvo de los pies de los hajamim. ¿Qué significa? Como sabemos, todos los consejos del Pirkei Avot son aplicables para todas las generaciones. Anteriormente, el Talmud cuenta, hace casi, 1700 años aproximadamente, había un hajam, se llamaba Rav Huna. Él le daba clases a miles de alumnos. ¿Cómo le hacía? No había micrófonos en aquel entonces, no había como hoy tutorah.tv para llegar a tantos hogares, a tantos lugares en el mundo. ¿Cómo le daba a miles de alumnos? El Talmud dice, el hajam se sentaba y estaban todos sentados delante de él. Y él le daba la clase, pero no todos escuchaban. Entonces él le transmitía a unos a otros y así sucesivamente. Por eso en el Talmud, los que estudian Gemara, saben que hay muchas discusiones. Uno de los motivos de las discusiones es precisamente ese, porque el jajam hablaba, y a veces era como un teléfono descompuesto. Los de atrás decían, no, el jajam dijo esto, entonces tenían que analizar cuál era la verdad. Pero a lo que quiero llegar es que se usaba que los alumnos estaban sentados en el suelo, y eran pisos de tierra, de polvo. El jajam se sentaba para que se oiga más su voz, arriba de unos cojines, para que él esté más alto y se escuche más. La Gemara cuenta que cuando se paraban de la clase todos esos miles de alumnos, se sacudían sus túnicas del polvo y subía una nube de polvo. De hecho, las esposas, ¿cómo sabían de estos alumnos? ¿Cómo sabían que ya acabó la clase, que ya viene mi esposo de regreso de la clase de Torah? Cuando veían a miles, a lo mejor de metros, no sé cuántos kilómetros, veían una gran nube de polvo, decían, seguro ya acabó la clase, vamos a calentar la comida, ya vienen de regreso. Antes no había relojes como hoy, empieza a tal hora, acaba tal, era todo por cálculos. Así se acostumbraba antes, que se sentaban en el piso y ensuciaban sus ropas de polvo con tal de aprender sabiduría. ¿Cómo podría ser aplicable en nuestra generación? Para adquirir Torah o cualquier tipo de sabiduría tienes que sacrificar. La manera de aplicar este consejo es sacrifica para adquirir sabiduría. Si uno quiere adquirir sabiduría sin sacrificar nada, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, no quiere sacrificar, hay veces ni entendimiento. Lo que no entiendo, no me esfuerzo a profundizarlo más, no lo entendí, simplemente no estoy de acuerdo y ya. Esfuérzate, sacrifica. Aquí la Mishnah nos enseña que para adquirir sabiduría en la vida se necesita sacrificio. Y eso es una regla general. Todo lo que vale la pena en la vida, si quieres realmente adquirirlo, tienes que sacrificar y renunciar a ciertas cosas, pero vale la pena tenerlo. ¿Y qué más que la sabiduría? Que es el tesoro más grande que puede tener el ser humano. Número 3, y tienes que beber las palabras de los sabios con sed. ¿Qué significa? Hay veces una persona está en la clase, pero puede estar uno concentrado así,
pensando, arreglando la vida, pensando en las cosas que va a hacer, y de repente agarra una que otra idea y dice, ah, sí, esto está bien. Y hay otro que tiene todos sus 5 sentidos concentrado en la clase la cual está estudiando. Como ahorita ustedes, seguramente estamos todos concentrados, pensando y analizando estas palabras. Nos dice la Mishnah, bebe con sed. Cuando una persona está muy sediento, imagínense, hacía mucho calor, no tenía agua, llega de un lugar desértico, ya no puede, tiene la garganta seca. ¿Cómo toma esa agua que le ofrecen cuando entra a su casa? La toma con una emoción muy grande. ¿Por qué? Porque él siente que esta agua le está dando vida. Así tú tienes que sentir cuando estudias Torah. Cada palabra la escucho, la analizo, porque esto es lo que le da vida a mi alma en este mundo y obviamente me da accesibilidad al mundo venidero, porque la persona que estudia Torah es la persona que realmente tiene Olam Haba y también Olam Hazé. También este mundo, una persona aplica estos consejos. Cuando estudies sabiduría, bebe con sed estas palabras. Pon al 100% tu concentración y tu mente en lo que estás estudiando. Esto es la Mishnah Dalet. Pasamos a la Mishnah He. Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim, el segundo, que era Abedín, como mencionamos, que él era el jefe del Bedín. Él dijo también algunos consejos. De hecho, son 3 también. Yehi beteja patuach lirbaja. Consejo número 1, que tu casa esté abierta de par en par para recibir huéspedes. Vehiyu aniim bene beteja. Y trata a los pobres como miembros de tu casa. Beal tarbesi hai maisha. Y no te entregues a conversación excesiva con una mujer. Veishto ambru. Pero esto fue dicho respecto de la propia esposa. Kalva homer beeshet haberu. ¿Y cuánto más se aplica con la esposa del compañero? Que no debe uno aumentar en plática. Mikad ambruja jamim, de aquí han decretado nuestros sabios. Kola marbesi jaime isha, todo aquel que se entrega a conversación excesiva con una mujer, gorem raale atzmo, se ocasiona un mal para sí mismo. Ubotel midibre Torah, y descuida el estudio de la Torah, besofo yoresh geinam, y al final heredará el Geinam, que es la consecuencia de los pecados para las almas en el mundo venidero. Obviamente hay que analizar, porque así cuando la persona lo estudia superficialmente, no entiende la profundidad de estos consejos. Esa es una regla en el Pirkei Avot y en la Torah en general. Cuando tú ves consejos en la Torah, si tú ves solamente la traducción, no vas a entender la profundidad de las cosas, ya sea en la Biblia, ya sea en el Teilim, ya sea en la Gemara, y el Pirkei Avot no es la excepción, y principalmente Pirkei Avot, que son consejos de vida. Debemos analizar con profundidad cada uno de los consejos para que podamos aplicarlos y surtan un efecto positivo en nuestra vida. Comenzamos con el primer consejo. ¿Cuál fue el primer consejo? Yehi beteja patuach lirbaja. Tu casa tiene que estar abierta. O sea, esto se refiere, anteriormente en la Mishnah pasada hablamos de traer jajamim, que haya sabiduría Torah en tu casa. Aquí se refiere no necesariamente eso. Tu casa tiene que estar abierta a los huéspedes, que ellos se sientan a gusto al estar ahí. De hecho, hay varias leyes, hay varias alajot en el tema de Achnasat Orhim, de recibir huéspedes en el hogar. Por ejemplo, hay una alajá que dice en la alajot de Achnasat Orhim que no hables un idioma que el invitado no entiende. Por ejemplo, viene un invitado de Israel a mi casa. Entonces, yo estoy hablando en español y él no entiende el español. Entonces, él puede ser que piense que se está hablando de él. Entonces, se puede llegar a sentir mal, aunque no lo estoy haciendo. Hay que tratar de involucrarlo de alguna manera en algún idioma o de decirle de qué estamos hablando. Otro ejemplo podría ser que esté escrito que uno no se enoje en la mesa, el anfitrión, el dueño de la casa, porque el invitado va a pensar que están molestos por él. O que tú comas para que él también coma. Y así, hazlo sentir a gusto. Es lo que dice el Pirkei Avot. Usa tu criterio para que este invitado se sienta parte de tu casa. Hay gente también que es muy selectivo. Nada más invita a gente importante, a algún gran jajam, a algún gran rico, una persona adinerada o muy acaudalada. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, no lo hagas. Porque cuando una persona invita a alguien muy importante a su casa, más que invitar, él está recibiendo, porque así él recibe prestigio para sí mismo, o gana prominencia, reconocimiento. Sin embargo, cuando una persona no es selectivo, el que realmente necesita,
invítalo. Por eso la Mishnah continúa y dice, muy bien, hazlo sentir bien, pero ¿cuál es el otro consejo? Veyu aniim bene beteja, que sean los pobres los que invitas a tu casa. ¿A qué se refiere los pobres? La mitzvah verdadera de invitar gente a tu casa. Si quieres cumplir la mitzvah de Achnasat Orjim correctamente, es invitando a tu mesa gente que no tiene dónde comer. Anteriormente, en el tiempo de la Mishnah o del Talmud, era común que la gente tocaba la puerta a pedir un poco de comida o a ver si lo dejaban comer en su casa. Hoy en día esto no aplica, la gente no toca las puertas de las casas, pero sí tenemos hay veces oportunidades de gente, a lo mejor vino a tu país, sabes que no tiene dónde comer, algún jajam que vino a juntarse de acá, y tú tienes la oportunidad de invitarlo a tu casa, con trabajos tiene un hotel ahí donde está durmiendo, no tiene dónde comer, ahí cumplirías la mitzvah de Achnasat Orjim correctamente. Abre las puertas para todos, no seas selectivo e invita a esos pobres a tu mesa. Uno podría preguntar, entonces, según el consejo de la Mishnah, ¿tengo que invitar a todos? ¿Qué pasa si mis hijos, por ejemplo, no los he visto y llega a esa mesa de Shabbat, que es una vez a la semana, y no les gusta? Ya hemos tenido varios invitados, o vamos a decir que la señora de la casa está muy cansada ahorita para recibir. ¿Quién es antes? Entonces, más adelante vamos a ver una Mishnah maravillosa, que es una regla muy aplicable. Y también en esta ocasión, la Mishnah dice, ¿cuál es el camino correcto que tiene que escoger la persona? Todo lo que la persona esté contenta haciéndolo, y también los demás están contentos con uno. Porque si yo solamente quiero complacer a los demás, pero no veo lo que es bueno para mí, al final yo no voy a estar contento. Y si yo solamente veo lo que es bueno para mí sin que los demás estén contentos, tampoco está bien. Entonces primero tú, pero no primero tú por egoísmo. Porque cuando tú estás bien contigo mismo, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, están unidos, están contentos, ahí es cuando puedes darle a los demás. Por eso la Mishnah dice, Kol shei tiferet leosea, que es algo bueno para el que lo hace. Estás bien tú, está bien tu familia, primero los tuyos para que estés bien y estés contento, y después, obviamente, betiferet lo mina adam, y después puedes alegrar a los demás. Pero no puedes pretender darle a los demás cuando en tu hogar tus hijos te necesitan, o tu pareja, o tu esposo o tu esposa necesitan exclusivamente de ese tiempo. Entonces ahí uno debe usar su criterio, como todo en la vida. Si la vida sería reglas claras, Hashem no nos hubiera dado un criterio. El criterio lo tenemos porque hay reglas que son consejos de la Mishnah, y ahí uno debe usar su criterio en qué cosas aplica sin afectar a su familia y a los suyos. Pero como consejo general, sí trata de tener gente que necesitan comer. Y al invitarlos a tu casa, a esas personas, aniim, que a lo mejor no son pobres en falta de dinero, pero ahorita no tiene dónde comer, no tiene dónde pasar un Shabbat. ¿Por qué no está en esa ciudad, no está en ese país? Entonces le harías un gran favor. Procura hacerlo. Beal tarbesi haimaisha, no aumentes en plática con la mujer. Aquí esto puede causar un poco de polémica. Puede uno decir, ¿acaso los jajamim están diciendo que no debo de hablar y ni siquiera con mi propia esposa? Claro que no es así. De hecho, una de las cosas que unen a la pareja es la plática. Una de las cosas que unen en un hogar, con los hijos, con la pareja, esa plática, ese diálogo, esa conversación, da mucho a nuestros hogares. ¿A qué se refiere la Mishnah? Entonces hay que analizar las palabras. Los jajamim no dijeron no hables con la mujer y menos con tu propia esposa. No dijeron eso. Número uno, dijeron beal tarbe. ¿Qué es beal tarbe? No aumentes. Aumentar en plática significa plática excesiva. Y no dice plática ni siquiera, no dice dibur, dice sijá. Sijá significa, en hebreo, es como decir devarim betelim, una plática vana. No dice no hables pláticas vanas con tu esposa, no, habla, pero no te pases. ¿A qué se refiere? Existe plática que no es vana. Cuando una persona habla de cosas que le sucedieron, cosas intelectuales, sentimientos, compartir sentimientos, cómo te sientes, cómo me siento. Eso es maravilloso y aumenta todo lo que puedas, porque es muy bueno y eso une a la pareja. Y hazlo con tu esposa, hazlo con tu esposo. Sijá significa una plática vana de nada. Una plática cuando la persona quiere comenzar su diálogo. A veces empieza uno a hablar de la nada.
del clima, ¿no? Siempre que no hay tema y uno quiere empezar, ¿cómo decimos todos? Oye, hace frío, ¿no? ¿Cómo ves el calor, la lluvia? Entonces una persona empieza a aumentar plática. Esto con la mujer hazlo, pero no aumentes en exceso, muy sencillo. ¿Quién tiene más el don del habla? ¿El hombre o la mujer? Obviamente la mujer. La Gemara dice que la mujer habla mucho más que el hombre. De hecho, se comprobó que el hombre podemos decir 200 palabras por minuto, una prox, y las mujeres 350, ¿lo pueden creer? La mujer habla mucho más, tiene ese don de la palabra. Los problemas de comunicación, por ejemplo, de tartamudez, de falta de habla, de diálogo. ¿Quién se tarda más en hablar desde chico? ¿Niños o niñas? Obviamente los hombres. La mujer tiene esa facilidad. ¿Pero por qué Hashem hizo eso? Porque la mujer, está comprobado, desde que habla con su hijo desde los 0 hasta los 2 años, se desarrolla más psicológicamente y se le hace más fácil desenvolverse con la sociedad. Dense cuenta, ¿cómo le cambias el pañal, tú, mujer, a tu hijo? Le dices, ay, ven, te vamos a cambiar, ¿te gusta este pañal? Le enseñas, le pones el mameluco. El hombre, ¿qué hace? No se lo cambia, pero si se lo cambia, ¿cómo le? No habla nada, de por sí el bebé no me entiende, ¿para qué platico con él? Pues la mujer le cuenta y le platica y así lo baña y así le da de comer, porque es una manera que Hashem hizo. Entonces, si el hombre aumenta en plática vana con la mujer, después de plática vana, ¿a qué va a llegar? A hablar la shonara. Va a empezar a hablar mal de uno, a hablar mal del otro. Oye, a ver, cuéntame. Y le cuenta que su amiga le dijo. Entonces empieza a platicarle cosas malas de la gente. La mujer, por ser que tiene ese don del habla, se le facilita más, a veces puede estar más susceptible a hablar la shonara, a hablar chismes, a hablar cosas malas. Por eso le dice al hombre, no excedas. Claro, platica con tu esposa, todo lo que necesites, pero en plática vana no aumentes demasiado, porque después vas a llegar a hablar la shonara. Y la shonara es muy malo. Por eso dice, todo el que habla mucho con la mujer, gorem ra'aleat, o se provoca un mal a sí mismo, porque habla cosas malas. Al final llega a chismes. Por eso habla con tu esposa, pero no sijá, no tanta plática vana. Y obviamente, con más razón, con la esposa del compañero, no es de que no se pueda hablar con otra mujer que no es tu esposa. Claro, la puedes saludar, pero plática vana no tienes por qué. Con tu esposa sí, para crear un vínculo entre ellos. Y tampoco demasiado. Ubotel mi libre Torah, y también deja de estudiar Torah. ¿Por qué? Porque dice, no, tengo que atender a mi esposa. Entonces platica con ella, platica. Entonces el hombre no tiene tiempo para ir al Bet Knesset, para asistir a una clase de Torah. Besofó yoresh geinam. Y finalmente en el mundo venidero su alma va a dar cuentas por ello. Por eso el rey Salomón en Mishle dice en Proverbios, el pasuk Jochmot nashim banta beta veivelet veyadate arsen. Una mujer sabia construye su hogar, pero la tonta con sus manos lo destruye. Una mujer sabia puede con su hablarle palabras positivas a su pareja y construir su hogar. Pero por otro lado puede envenenar a su esposa y decirle, mira lo que esta hizo, y empezarle a hablar mal de uno y del otro, y esta habló mal de ti, y esta dijo, y le mete un odio innecesario. Porque ella como mujer tiene ese don tan grande de lo que es el habla. Así como la esposa de Korah, que fue en la historia de la Torah. ¿Quién fue? La que lo envenenó para que se rebele en contra de Moshe. Y al final nos cuenta la Torah que se lo tragó la tierra a él y a todos sus seguidores. Su esposa fue la que empezó. Sin embargo, la esposa de On Ben Pelet lo salvó. ¿Cómo? También hablando con él positivamente. Por eso la Mishnah le dice al hombre, habla con ella, platica, aconséjate con tu esposa, pero no aumentes en plática vana. Y más cuando ves que ella, la mujer, puede llegar a desviar el tema. ¿Y esto cómo aplica en la mujer? Querida mujer de Am Israel, tú tienes una fuerza muy grande en tu boca. Habla cosas positivas. Trata de no desviar la plática a cosas que pueden traer la shonara, hablar mal de los demás. Que es una más angustia aún. Cuando uno habla mal del mundo, piensa que todos son malos y se crea una imagen que la gente es mala y que todo el mundo está en contra de mí y todo el mundo tiene malas intenciones. Entonces uno también se comporta de tal manera. Esta es la explicación de esta Mishnah. Ahora vamos a pasar a la Mishnah Vav. Yoshua ben Perahia ben Itai Arbeli Kibelu Mehem. Esta pareja de Jajamim. Yoshua ben Perahia ben Itai Arbeli. Yoshua ben Perahia Omer, hace leja Rab, haz para ti un Jajam, ukne leja Jaber, y adquiere para ti un amigo, vehevedan et kol adam lekaf zehut. Y juzga a todos favorablemente. Yoshua ben Perahia era el Jajam, según lo que nos dice la Gemara.
en Masejet Sanedrín, hay una versión no censurada. Era el Jajam de Yeshu, de aquel hombre que son el acróstico de Imach Shemo Bezichro. Yeshu, él fue estudiante de Rabbi Yoshua ben Perachia. Y Rabbi Yoshua ben Perachia en alguna ocasión estaban en un hospedaje. Entonces en hebreo, hospedaje se dice achsania. Entonces él había ido con todos sus alumnos y dijo Yoshua ben Perachia, qué bonita achsania, qué bonito hospedaje nos han atendido el día de hoy. Entonces este Yeshu, entendiendo que la palabra achsania es hospedaje, pero también se puede usar como la anfitriona de la casa. Entonces le dice Yeshu, sí, jajam, no está tan bonito el hospedaje, porque sus ojos de esta achsania, de esta anfitriona, están como que un poco decaídos, no se ve tan bien, no se ve tan guapa. Entonces le dijo el jajam, ¿acaso tú crees que yo cuando dije achsania me referí a la mujer? Si de hecho en la Torá, claro que uno puede ver a una mujer, no hay ninguna prohibición, pero hay prohibición de fijarse, analizar su belleza, porque eso trae desviación en la persona. Entonces se enojó y se molestó mucho con Yeshu, con este alumno, se dio cuenta que estaba desviado. Y este Yeshu venía día con día a pedirle perdón al jajam, porque el jajam lo excomulgó, había lo que es nidui, lo excomulgó con shofarot, se tocaba el shofar y se lo excomulgaba, nadie puede hablar con él. Y venía Yeshu día con día a pedirle perdón a Yoshua ben Perachia. Pero Yoshua ben Perachia no lo aceptó. Un día decidió ya perdonarlo. Pero exactamente ese día que decidió perdonarlo, este jajam Yoshua ben Perachia estaba diciendo el Shema. Iba a decir el momento del Shema. Cuando entra Yeshu a pedirle perdón, este jajam dice así, Shema Israel, en quedito dice el Shema, pues se tapó los ojos. Él que pensó, ya no me va a perdonar. Ya no me quiere perdonar, ahora me voy a rebelar y voy a hacer en contra. Y por eso se cuenta que él entró al Bet HaMikdash, agarró uno de los nombres sagrados, empezó a hacer milagros e incitó a la gente que haga idolatría. Entonces después Yoshua ben Perachia analizó y dijo, probablemente lo juzgué demasiado duro. Por eso uno de los consejos que él dio fue, Vedan et kol adam lekav zehut, juzga a todos para bien. Él trae 3 consejos. Número 1, hacele rab. Haz para ti un jajam. Es muy importante que la persona tenga un rab, un jajam que lo dirija en la vida, ya sea tú como persona o ustedes como familia. Cuando una persona tiene un jajam, se quita de muchos problemas, porque un jajam, le pido consejo, no es de que él sepa todo, simplemente que cuando una persona consulta con alguien que tiene mucha sabiduría, que estudió mucha Torah, entonces Hashem le pone las palabras correctas para que hagas lo correcto. Y así eso evita muchos problemas de Shalom Bay, de educación. ¿Por qué? Porque la discusión, en vez de ser ¿qué quiero hacer? Yo quiero esto, tú quieres. No, ¿qué se debe hacer? Vamos a consultar qué se debe. Si tenemos un jajam, ese jajam va a analizar. Y si él no sabe, pues él a la vez tiene otro jajam. Uno de mis jajamim dijo que para una de las cosas que puedes saber si es un verdadero jajam es que si tiene otro jajam. Pero si él sabe todo y él dice, yo no tengo jajamim, yo soy autodidacta, yo aprendí todo solo, eso no es una buena señal. Uno siempre tiene que aprender de los demás, como en el Pirkei Avot. Uno vemos que aprendió del otro y otro del otro, y así nos iban transmitiendo los consejos. Para que tengamos un jajam, este jajam, tenemos que tener accesibilidad a él. Porque si yo quiero tener un jajam, sí, muy, muy grande en Torah, sí, pero vive en Israel y nunca lo veo. No. Número 2, que nos conozca a la pareja, a la familia, porque así nos puede aconsejar acorde a lo que nosotros somos. Y también que sepa mucha Torah, que esté lleno de conocimientos de Torah. Y hay veces la finalidad de un jajam no es nada más decirte, haz esto, haz esto. Hay veces frenarte. ¿Cuántas veces sucede que en una familia uno hace teshuvah? Entonces ya quiere cambiar a todos, ya descubrió el camino de la verdad, vio que la Torah es verdad. Entonces le quiere decir a toda su familia, ahora Shabbat, ahora hay que hacer esto, ya no como aquí porque no es kosher. Eso no nada más no provoca que los demás familiares no se acerquen, sino provoca que se alejen. ¿Por qué? Porque llegó a imponer. Desde que hizo teshuvah, ya está todo el tiempo reclamando. Entonces por eso ese jajam te va a aconsejar cómo se logran las cosas en la vida. Despacio. Baruch Hashem, descubriste un camino. Hácelo saber a los demás. ¿Pero cómo? Hay un pasú que dice, Derajea darje noam bechol netivotea shalom. Los caminos de la Torah son caminos hermosos y todos sus senderos son paz. Explícales el camino y también déjales su libre albedrío. Por eso Dios le dio a cada quien su libre albedrío. Tú no tienes que imponer, tú tienes que hacer lo mismo que hace Hashem. ¿Qué hace Hashem?
Dios te dio caminos, te dio el camino del bien y el camino del mal, y le dio la libertad al ser humano para que escoja. Ok, tú ya descubriste el camino, escogiste el verdadero, hácelo saber a los otros, pero hay maneras. El jajam te va a decir cómo, o hay veces el jajam te va a decir, esto todavía no lo hagas, porque es una jumbra, es una restricción, no es una alajá, algo que ya lo tienes que hacer. Hay leyes en la Torah y hay jumbrot, que son restricciones. Entonces así de a poco uno va escalando espiritualmente, pero siempre como con un jajam de la mano que te va diciendo qué hacer, qué por ahora todavía no debes hacer, porque esto es una restricción de más. Y así de a poco ir subiendo. Este es un consejo hermoso, cuando una persona tiene un jajam que va con él de la mano y se va aconsejando. Y aún el jajam más grande también tiene que tener a su jajam. Uknele jajaber. Y adquiere para ti un amigo. Aquí no dice hacele jajaber, como dijo hacele jajaber. Adquiere, compra. ¿Por qué? Porque para que sea un verdadero amigo hay que sacrificar para tenerlo. Hay que sacrificarle a veces dinero, le tienes que comprar algo, a veces lo tienes que invitar a una comida. Es tu amigo, le tienes que invertir tiempo. Al jajam no. El jajam, con que te acerques a él, si es un verdadero jajam, estudioso de la Torah, te va a dar de su tiempo, porque el jajam no es tu amigo como tal. Si puedes tener en un jajam un amigo, maravilloso, pero tienes que tener un amigo que te aconsejes con él contigo. Una persona necesita de un amigo muy, muy cercano en su vida. Be'evedan et kol ha'adam lekav zehut. Y juzga a todos favorablemente. ¿Qué significa juzga favorablemente? Juzgar favorablemente, esto se refiere que debemos de ver todo lo que el otro hace con buenos ojos. A veces suele pasar que vemos a los demás como si están haciendo mal. Y como mencioné antes, cuando tú ves a todo el mundo con malos ojos, piensas que están en un mundo de gente mala. La halajá dice así: si tú no conoces a esa persona y tú ves que está haciendo un pecado, ¿qué tienes que pensar? Que no es pecado. Pero ¿qué pasa si yo lo conozco y sé que esta mitzvah él no la hace? Por ejemplo, si yo no conozco a alguien y lo veo en Shabbat en coche, ¿qué tengo que pensar? Y es Yehudi, seguramente alguna emergencia. En emergencia se permite subir en coche, hacer. Pero ¿qué pasa si un Yehudi llega y me dice, yo no respeto Shabbat? Y lo veo en coche, ¿qué tengo que pensar? ¿Que es una emergencia? Tampoco me tengo que engañar a mí mismo. Entonces ahí aplica lo que dice la Mishnah. Juzga et kol ha'adam, no la acción. La acción no la puedo juzgar como que no es pecado, porque yo sé que está haciendo Hilul Shabbat. O una persona que dice, yo no soy kosher. No soy. No respeto. Entonces que lo veo en un restaurante kosher. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que no sabía? No, yo sé que él no es kosher, porque él me lo dijo, él lo declaró. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Ahora juzgar a la persona. Hay juzgar a la acción y juzgar a la persona. Cuando no puedo juzgar a la acción, porque sé que la acción él mismo declaró que no la respeta. O yo sé. Tengo que juzgar ahora a la persona para bien. Tengo que analizar que es una persona que no sabe. O que sabe, porque él dijo, yo sé que es haram, pero no me importa. No entiende la delicadeza de lo que está haciendo. Pero cuando tú ves a todos con malos ojos, mira qué mal está él. Por eso la Mishnah hace un énfasis, dice, et kol ha'adam, a toda la persona. ¿Por qué? Porque todos podemos ver a la gente como si es una buena persona, pero tiene errores, o es una mala persona, pero tiene virtudes. En general, ¿cómo lo ves? La Mishnah dice, et kol ha'adam, toda la persona en general, lekav zehut, para bien. No sabe, tiene ciertos errores, sí, pero en general es una persona buena. Así como tú ves, a Kadosh Baruj Hu te ve a ti, como tú juzgas, Dios te juzga. Por eso, cuando uno juzga al otro favorablemente, pensamos, la gente que piensa, que porque es bueno juzgar favorablemente. Es un bien social. Así la sociedad no se culpa uno al otro, pero no nada más es un bien social, es un bien personal. Porque cuando tú aprendes a juzgar bien a los demás, tú te sientes bien contigo mismo. Voy a concluir con lo que dice el Talmud en Masejet Kiddushin. La Gemara dice, Kola posel bemumo posel. Todo el que señala un defecto de los demás, señala un defecto en sí mismo. Hay una frase que dice, cuando tú señalas al compañero con un dedo, acuérdate que hay 3 dedos que te están apuntando a ti. O sea, siempre que uno señala, está hablando de sí mismo. De chiquito decíamos, el que lo dice lo es. Cuando alguien te insultaba, oye, tú eres esto, el que lo dice lo es. ¿Cuál es la psicología de esto? Imaginemos que estamos en un lugar, en un cuarto, y de repente llega una persona y toma algo y se va. Tú no sabes lo que tomó un objeto, tomó una pluma, algo. Hay 2 maneras de pensar. Uno que pensaría, oye, mira qué ratero. Llegó, agarró la pluma que no era de él y se fue. Y otro que piensa, si la agarró, pues es de él. El que piensa, mira qué ratero, quiere decir que tiene un poco de robo, tiene una tendencia porque si él lo tendría totalmente fuera
de sus dimensiones lo que es el robo, pues él no piensa que la gente roba. Pero si él piensa, mira qué ratero, quiere decir que él entiende que hay gente que toma lo ajeno. Igual, cuando tú ves un defecto en los demás, quiere decir que un poquito de ese defecto lo tienes tú. Cuando tú te acostumbras a ver a todos con buenos ojos, tú también te haces bueno. Porque ves un mundo bueno, entonces te comportas como tal. Esto no solamente es un beneficio social, porque todos nos juzgamos para bien y no hay odio y no hay diferencias. También es un beneficio personal. Por eso la Mishnah dice, et kol Adam. Entonces, explicamos. Número 1 es juzgar la acción. Si no conozco a la persona, digo que seguro no está pecando. ¿Por qué? Porque hay ciertas ocasiones donde se puede. Y si sé que, como él dijo, yo no respeto Shabbat, yo no rezo, entonces, ¿qué tengo que pensar? La acción está mal, pero la persona no es mala. Él no entiende, él no conoce. La persona no tiene maldad, principalmente el Yehudí. Todos tenemos dentro de nuestra alma una chispa que nos queremos acercar a Kadosh Baruj Hu, que Hashem nos ayude, que estos consejos nos acompañen en la vida. El último consejo, Lekav Zehut. ¿Cuánto sirve para Shalom Bait? Para la paz en tu hogar. Si juzgaríamos para bien a nuestra pareja, a nuestros hijos, no te tomes todo personal. Hay veces la persona tiene sus contratiempos. Hay gente que dice, no me llamó mi esposo cuando le dije, seguramente ya no me quiere. No te tomes personal todo en la vida. La gente tiene sus cosas, ni siquiera estás en su lugar. No puedes juzgar al otro sin ponerte en sus zapatos. Entonces analiza las cosas, juzga para bien y verás que tú mismo te vas a beneficiar en los hijos, en la educación de los hijos. ¿Cuánto sirve? Cuando no lo juzgas según tu madurez, entiendes según la inmadurez del niño. ¿Por qué lo hizo? ¿Te has puesto en el lugar con la mentalidad del niño? A lo mejor tú en su lugar hubieras hasta actuado peor que él. Cuando la persona lo analiza, se hace mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor ser humano. Como dijimos que son los principales consejos del Pirkei Avot, mejorarnos y superarnos como seres humanos, superarnos espiritualmente. Gracias, muchas gracias a todos por su atención, a todas, y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.